Nos encontramos en la ciudad de Ibagué en el marco de el Congreso número 21 de Historia. Y hemos aprendido mucho en este congreso, hemos escuchado muchas ponencias interesantes, hemos conversado con invitados nacionales, extranjeros, autores de historias, ha hecho un cubrimiento de lo acontecido en este congreso. Ha sido un congreso de sorpresas, muy grato para todos nosotros. Entre los invitados que el congreso tiene de manera especial está la profesora Gabriela Pellegrino Suárez. La profesora Gabriela es de las nuevas generaciones del Departamento de Historia de la Universidad de Sao Paulo, la famosa Universidad USP, una de las mejores universidades de América Latina, si no la mejor. Ha sido formada allí en el Departamento de Historia, es egresada de ese departamento en una época muy brillante para la configuración de la historiografía nacional brasilera. Fue formada por paradigmas femeninos, diría yo, incluso, de esa historiografía, Marilena Capelato y la profesora María Ligia Prado, ¿no? que fueron dos íconos de la historiografía brasileña. Entonces, quiero presentarles, este es el libro de Gabriela, Semear Horizontes, sería Sembrar Horizontes, ¿no? Una historia de la formación de lectores en la Argentina y en el Brasil entre 1915 y 1954. ¿Por qué ese periodo? Bueno, Gabriela. Bueno, buenos días, ¿no? Un gusto hablar con ustedes. ¿Por qué ese periodo? Porque para el tema del desarrollo de un sistema de educación pública, de un desarrollo de editoriales, de bibliotecas públicas y sobre todo de una concepción de infancia que movilizó políticas públicas, ese es un periodo determinante, un periodo muy importante. El año 1915 yo lo elegí como, claro, símbolo del principio de ese periodo, porque fue el año en que se lanzó una colección para niños en Brasil llamada Biblioteca Infantil, hecha por un editorial, Melhoramentos, que fue uno de los primeros editoriales importantes en el país y nacional, fundado por alemanes inmigrantes, pero fundado en Brasil y con una producción importante en distintas áreas y una sección dedicada a los niños. Yo estaba pensando en el año 54 por aquello de la muerte de Getúlio. Sí. ¿Tiene que ver algo? Bueno, claro, tiene que ver con el contexto, pero acá es el año de la muerte de un escritor argentino, Constancio Sevigin, que fue muy importante para esta generación de escritores de una literatura infantil. Bueno, eso respecto de Brasil. Sí. Y respecto de Argentina. Yo elegí, el comienzo es un marco brasileño y el final es un marco argentino. Tiene que ver con la muerte de este escritor argentino. Pero claro que son solamente marcos que yo elegí para simbolizar una época que tiene rasgos muy específicos y después las cosas cambian. Claro. Después de eso las cosas cambian en los dos países. Claro. ¿Cómo te ha ido con el libro? ¿Ha tenido recepción? Sí, muchísima. Porque yo hice esta investigación hace mucho tiempo, ¿no? Mi doctorado lo hice entre el año 98 y 2002. Y en esa época no había casi trabajo sobre historia de las ediciones, historia de la lectura en Brasil. Durante mi doctorado yo hice una estancia en Francia, estudié con Jean-Yves Mollier, Roger Chartier, Jean Ebrard, que eran investigadores que estaban empezando con eso, ¿no? De los discursos sobre la lectura como algo activo, el lector que recibe, reelabora los contenidos del libro. Entonces hay toda una concepción de historia cultural por detrás de la historia del libro.
Y yo empecé con esa investigación cuando había pocas referencias. Entonces, para Argentina, por ejemplo, no había casi nada sobre la historia de los editoriales en Argentina, que es una historia estupenda. Había un libro antiguo de Domingo Buonocore que yo encontré en la Biblioteca Nacional y que traía un poco una cronología de esa historia editorial en el país. Y después los trabajos de José Luis de Diego, que es hoy en día una referencia en el campo, pero estaba también empezando, y Leandro Sagastizábal también, que después volvió el director de la red de bibliotecas populares en Argentina, una persona muy interesante. Y bueno, había algunos datos, pero yo realmente tuve que ir, visitar a editoriales, buscar informaciones, visitar a bibliotecas populares en Argentina, visitar a Biblioteca Nacional de Maestros, que ahora se llama de Maestros y Maestras, porque tienen ahí una sección de obras raras, de documentación muy interesante para la historia, por ejemplo, de los libros que llegaron a la Biblioteca Nacional del Maestro, venidos de Francia y de España, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y había colecciones para niños en España y en Francia, pero en Francia publicados en español, por editoriales importantes franceses que tenían una sección en español, y llegaban a Buenos Aires, y ahí se creó, Leopoldo Lugones, el intelectual argentino, fundó una sección para niños en la Biblioteca Nacional de Maestros. Entonces yo pude ver ahí un poco los repertorios que había para leer, y también en las bibliotecas populares y bibliotecas públicas, cuáles eran los repertorios. Pero por esa época de principios del siglo XX, surgieron también los editoriales argentinos fundados ahí. Y esos editoriales se desarrollaron sobre todo en los años 30 en razón de la Guerra Civil Española. La España dejó de exportar libros a Argentina y a la América Hispánica de manera general en razón de la guerra. Y los editoriales argentinos entonces reemplazaron los editoriales españoles y empezaron a producir mucho y a exportar para países vecinos de América Hispánica. Fue un momento del boom de la historia editorial en Argentina. Y todo eso tiene una relación con, claro, el desarrollo de las escuelas públicas, que en Argentina empezó antes que en Brasil, ¿no? Porque en Argentina el marco es Domingo Faustino Sarmiento, cuando volvió de Chile, del exilio en Chile, y asumió la dirección de la educación pública en la provincia de Buenos Aires, y empezó ya a crear escuelas primarias, escuelas normales, un colegio nacional secundario, pero todavía muy elitista, junto con las bibliotecas escolares, y ya con esa idea de las bibliotecas populares también. Un poco después, en el año 68, volvió presidente de la República, entonces que llevó esos planes para todo el país y creó una ley de protección de las bibliotecas populares con un principio que era básico para Sarmiento: la tarea de la educación debe ser compartida entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, que las bibliotecas populares debían ser creadas por grupos de la sociedad civil, y el Estado daría su contrapartida con apoyo, el mismo número de libros que un grupo pudiera reunir. El Estado daría el mismo número como un regalo para avanzar con la biblioteca. Claro, hubo conflictos en ese proceso, porque a veces la biblioteca solicitaba ciertos títulos que no caían bien a la comisión protectora, que los encontraba como muy radicales. Hubo conflictos, pero el resultado fue muy efectivo. Te quería preguntar, Gabriela, ¿qué hace que tú escojas como punto de comparación Argentina? Bueno, ¿Tienes alguna dica, como dicen ustedes, que te lleve a la Argentina y no a otro país de América Latina? Antes yo había estudiado el Perú, y una investigación de maestría que yo tuve mucho interés y mucha dedicación al hacerla. Pero había algunas cosas en la época, por ejemplo, yo estudiando el Perú en Brasil, me sentía un poco aislada, no había otros especialistas, no había con quién dialogar.
había también dificultades mayores para ir al Perú, a los archivos y viajar más caro. Entonces había una dimensión, yo me sentía así como más aislada en términos de con quién dialogar entre los americanistas brasileños, ¿no? Los que trabajaban la historia de América en Brasil. Y entonces eso también de una manera tuvo un peso para que yo eligiera hablar de un país con quien yo pudiera tener más interlocutores, ¿no? Que era estudiado por más gente en Brasil. Pero más que eso, Argentina era una referencia en el campo de la educación. Y yo quería hablar de educación en mi doctorado porque mi maestría fue sobre las políticas públicas de Belaúnde Terry, de Juan Velasco Alvarado, que eran por veces ideas muy interesantes, pero con un alcance muy reducido. Y entonces yo quería invertir la mirada y hablar de procesos un poco de abajo para arriba, no solo las políticas, pero iniciativas más locales, la gente sí se moviendo y alcanzando resultados, porque no eran políticas abstractas y a veces un poco no eficaces, ¿no? Entonces, por eso yo invertí la mirada para hablar más de las sociedades, de los actores de la sociedad y el Estado, claro, correspondiendo a esos movimientos, pero no solo algo que partiera del Estado. Y la Argentina era una referencia porque la Argentina, con las políticas de educación pública que vienen de las últimas décadas del siglo XIX, tenía ya en principios del siglo XX índices de letramiento muy altos, muy elevados comparados a otras partes de América Latina y comparados sobre todo a Brasil, donde el analfabetismo era enorme. Y por eso la Argentina tuvo también una producción editorial muy fuerte, muy importante, porque contaba con un mercado de lectores y una concepción de la lectura que no era tan elitizada como fue en Brasil. Entonces, por ejemplo, muchas de las colecciones que yo estudié aquí eran vendidas en kioscos. Y los kioscos eran accesibles a todos, ¿no? O a mucha gente, porque las librerías tenían así una atmósfera más elitizada. Y en Argentina eso de los kioscos, de la compra de libros por suscripción, hizo de la lectura y del acceso a los libros algo mucho más difundido, mucho más democratizado que en otras partes. Entonces, yo quería tener la Argentina como un caso de estudios, una referencia, y en Brasil, claro, las cosas fueron muy diferentes y con aspectos buenos, que yo puedo hablar si quieres, y otros que son problemas de nuestra sociedad hasta hoy en día, ¿no? Que son... Gabriela, a veces hay un equívoco respecto a los conocimientos que se tienen en Brasil sobre Colombia. Nosotros no hemos contado, infelizmente, con historiadores colombianistas, salvo el caso de Jaime de Almeida, que trabajó un tiempo. Aquí estuvo con nosotros María Capelato. Yo traté de interesarla mucho por la historia de Colombia, que pues ya saben, ¿no? Lo complicado que son los procesos históricos en este país. Pero los colombianos no conocen, digamos, la monumental obra historiográfica que ustedes han hecho sobre América Latina, es decir, María Lilla, la Capelato, pero hay una cantidad de historiadores, de historiadoras que se han preocupado por Brasil. Tuvimos la mala experiencia en esta reciente Feria del Libro que acaba de terminar en Bogotá, que el invitado especial era Brasil. Sí. Pero la pobreza bibliográfica era impresionante, es decir, no había un libro para comprar. Estaba más volcado sobre la cosa de la naturaleza y tal, pero bibliográficamente yo, sabiendo de esa riqueza, pues lamenté mucho. En tratándose de Colombia, ¿qué te llama la atención? Bueno, Si de pronto
historiográficamente, históricamente, lo que quieras. Bueno, claro, Colombia, en primer lugar, trabajamos mucho y conocemos mucho por el tema de la independencia, ¿no? Y por el tema de Simón Bolívar, que viene de Venezuela, ¿no? A Nueva Granada, y bueno, y Nueva Granada era el centro político, ¿no? del virreino. Y así que nos acercamos mucho de la bibliografía que trabaja sobre Bolívar, de distintas formas, ¿no? Los documentos primarios que están publicados, las cartas, los manifiestos de Bolívar, y los estudios y debates que hay sobre él. Pero después, para el siglo XIX y para el siglo XX, la Colombia no está tan presente en la historiografía brasileña. María Ligia Prado, por ejemplo, una vez hizo una conferencia sobre Antonio Caro, ¿no? Miguel Antonio Caro. Sí. Muy interesante sobre este momento de un ascenso del pensamiento conservador en la segunda mitad del siglo XIX en Colombia, y fue una conferencia que nos enmarcó mucho. Y yo me acuerdo porque hay un sistema de financiamiento a las investigaciones científicas en el estado de San Pablo por FAPESP. Los becarios tienen recursos para comprar libros, pero después tienen que donar los libros a la biblioteca de la universidad. Y con eso había una becaria, por ejemplo, que trabajó el tema de la tierra en Colombia en el siglo XIX, las disputas alrededor de la tierra. Y donó los libros. Una vez yo organicé una aula, una clase para mis alumnos, usando estos libros para hablar de la cuestión de la tierra en Colombia, que es una cuestión que me interesa mucho siempre. Después, el tema, claro, de los liberales en mediados del siglo XIX y los draconianos y la Sociedad Democrática de Artesanos. Y por ahí yo conocí a Jaime Jaramillo Uribe. Sus libros, ¿no? La personalidad histórica de Colombia, son libros monumentales y que presentan así una visión general de grandes temas de la historia colombiana y que a mí me ayudaron muchísimo, pero que a la vez son libros también que tienen una época, ¿no? Tienen su época, y algunas de sus interpretaciones ya están, claro, siendo revisadas, debatidas. Entonces, por ejemplo, para el tema de los artesanos, David Sowell tiene un artículo que me parece muy interesante, que desconstruye un poco la idea de que los artesanos pueden ser vistos como adeptos, como apoyadores de las ideas de los Gólgotas, de las ideas socialistas utópicas, porque había especificidades en ese grupo de la Sociedad Democrática de Artesanos, ¿no? Hay que mirar las fuentes primarias, y ahí se percibe que, claro, el discurso no era lo mismo. Hubo un encuentro circunstancial entre esos jóvenes gólgotas y sus ideales y las sociedades de artesanos, pero hay que relativizar un poco la radicalidad de los artesanos, ¿no? Es su argumento en este artículo, que me parece un buen debate historiográfico. Y después yo tuve la suerte de recibir una alumna colombiana para hacer su maestría bajo mi dirección. Aura Hurtado se llama ella, y tenía una propuesta de trabajo sobre la radio Ciutatensa y las cartas de los campesinos a la radio Ciutatensa como parte del programa educativo de radio Ciutatensa. Y él tenía acceso a fuentes muy ricas, muy interesantes y todavía originales, porque después yo sé que el tema fue estudiado por otros investigadores, pero en su tiempo era un poco pionero el tema, y hizo un trabajo muy lindo sobre la radio, sus estrategias, sus alineamientos políticos, ¿no? Porque era parte de una acción conservadora de la Iglesia Católica, en el sentido de, a través de la educación, evitar el fantasma del comunismo, de la revolución. Entonces, un poco las motivaciones políticas. Cuando hablamos de educación hay siempre una percepción de que la educación emancipa, liberta, pero distintos sentidos pueden ser conferidos a la educación, ¿no? Y sentidos muy conflictuosos. Entonces,
De eso habló ahora, que después participó de una exposición con otros investigadores también sobre la materialidad, los soportes materiales de la misión de la radio Tsutatenza. Esta exposición aconteció en la Biblioteca Miguel Ángel Arango, en Bogotá. Yo tuve la oportunidad de visitarla. Luis Ángel. Luis Ángel Arango, sí, Luis Ángel Arango, perdón. Y bueno, me encantó, ¿no?, ver toda la estantería, las sillas, las plumas, los papeles, todo que había, que era distribuido, y los campesinos contaban siempre con un sitio más o menos cerca a que podían recurrir para tener contacto con un maestro mediador en ese proceso, ¿no? Muy bien. ¿En qué andas? ¿En qué ando ahora? ¿A qué te invitaron? ¿Sobre qué vas a hablar en este congreso? Bueno. Entonces, por intermedio de Aura Hurtado, yo conocí a algunos investigadores colombianos y me acerqué de Colombia en términos historiográficos, lo que me alegra mucho. Y entonces Juan Carlos Chaparro, que era investigador del ICANN en Bogotá, donde yo estuve 2 veces ya como invitada también para seminarios. Juan Carlos Chaparro es profesor de la Universidad de Tolima y uno de los organizadores de este Congreso Colombiano de Historia número 21 me invitó a participar de una mesa, la mesa de cierre del Congreso, donde yo hablaré de mi investigación actual, que es sobre un mexicano que va a vivir en Nueva York. Y este mexicano se llama José Miguel Covarrubias. Era hijo de un ingeniero, cartógrafo, dibujador, muy respetado en México en la época de Porfirio Díaz. Entonces, que una familia influente, con muchos contactos. Y además su papá me parece una persona muy inquieta, con muchos talentos. Y el joven José Miguel Covarrubias aprendió por su papá a dibujar mapas, cartas. Y a partir de ahí se caminó para volverse un caricaturista. Entonces, que dibuja caricaturas. Muy jovencito publica sus primeras caricaturas por una revista estudiantil de estudiantes de la UNAM, y después, por contactos de su papá, va a vivir en Nueva York en el año 1923. Y ahí es recibido por Juan José Tablada, que era un poeta mexicano, ahí cónsul en Nueva York. Tenía una librería en Nueva York, Tablada, llamada la Librería de los Latinos. Entonces llega ahí el joven José Miguel Covarrubias, era conocido como el chamaco porque era realmente muy jovencito, y empieza a dibujar y rápidamente es descubierto por grandes editores de Nueva York. Ah, mira. Sí, como por ejemplo el editor de la revista Vanity Fair, que era una revista para el gran público, muy sofisticada visualmente, hablando de las novedades del mundo moderno, ¿no? Y hablando del buen gusto, de ideas, de arte, de costumbres, de deportes. Una revista de generalidades, de entretenimiento, pero muy, muy bien hecha. Y Covarrubias empieza a dibujar para esta revista, en principio temas muy fútiles, así como las personalidades de Nueva York, como Gershwin, el compositor, otras personas del mundo del teatro, del periodismo. Pero el año 24 publica en esa revista dibujos de los negros del Harlem. Y ahí ya estaba involucrado con el movimiento del renacimiento del Harlem. Tenía contacto con Alan Locke, con otros, con Langston Hughes, que era un poeta importante también del Harlem. Y él trae para una revista muy blanca, ¿no?, muy elitista, un universo que él llama de The New Negro, el nuevo negro, que tenía que ver con ese movimiento de presentar el negro como un nuevo personaje que debería ser respetado, observado, valorizado por la sociedad norteamericana.
no el negro del pasado, vinculado a la esclavitud, pero un nuevo negro, por ejemplo, creador del jazz. Entonces el tema del jazz, de la música, es muy importante en ese proceso. Y Covarrubias es como un portavoz, entonces, para el gran público de esas ideas, de esas sensibilidades, sí. Y eso fuera de la ponencia, ¿va a estar escrito, va a estar publicado? Sí. Yo recién estuve en Nueva York para visitar los archivos, donde encontré mucha cosa sobre él. Entonces, que estoy organizando el material. Yo publiqué un primer comentario sobre él en un libro que salió por la Universidad Federal de Minas Gerais, pero fue en el principio. Ahora tengo mucho más y quiero preparar este año todavía un artículo más denso sobre él. Y él, yo sé que no puedo hablar demasiado, pero él después se fue a Bali, volvió un etnógrafo como autodidacta, ¿no? Porque no había ido a la universidad. Escribe un libro etnográfico sobre Bali y vuelve a las Américas, no más para Nueva York, sino para México. Y en México se involucra con el tema de la arqueología, con el grupo del arqueólogo Alfonso Caso, vuelve profesor de Historia del Arte en la Escuela Nacional de Etnología y Antropología, forma una colección de artefactos olmecas que dona al futuro Museo Nacional de Antropología y produce libros que publica en Nueva York por Alfred A. Knopf, que es un gran editor de Nueva York, sobre las sociedades prehispánicas y en las Américas, teóricamente, pero sobre todo en la América Central y en la América del Norte. Y vuelve un especialista en los olmecas y presenta a esas sociedades, para terminar, de una manera muy valorativa, y considera que el conocimiento sobre los indígenas, los amerindios, junto con la experiencia de la Revolución Mexicana, que portaban los indígenas ellos mismos por haber participado de la revolución, que las dos puntas se encontrando serían la base para una transformación política importante. Qué interesante. Bueno, es un orgullo para nosotros tener a Gabriela Pellegrino Suárez entre nosotros. Ahí tienen una apuesta historiográfica de una cantidad variopinta de temáticas. Así que muchas gracias, Gabriela, por esa entrevista que nos has cedido, y felicidades en tu vida profesional, y sobre todo creo yo que tu ponencia hoy va a ser muy aplaudida. Muchas gracias, César, y a todos. A palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania.